Olá, olá, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más para juntos estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Estamos en el libro de Isaías, en capítulos maravillosos de este libro. Hoy es el capítulo 52 y yo quisiera invitarte a orar antes de reflexionar en este capítulo. ¿Vamos a orar? Padre nuestro, gracias Señor Dios por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ahora danos sabiduría para comprenderla y practicarla también. Pues oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Isaías capítulo 52, que es un lindo capítulo, continúa con los mensajes del capítulo 51. Habla del pueblo, habla del Mesías. Y el Evangelio se define, la verdad que el Evangelio se define en términos de paz, salvación y el reino de Dios. Y es lo que realmente encontramos en el capítulo 52. Algunas lecciones. Número uno, que está en el versículo 3, dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. O sea, este versículo presenta un rescate. Así como Ciro libraría el pueblo de Dios del cautiverio babilónico, acá hay por ende, una promesa de que Cristo, el Mesías, libraría el pueblo de Dios del cautiverio también, pero el cautiverio del pecado. Segunda lección encontramos en el versículo 6. Por ejemplo, aquí dice, por tanto mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Es interesante porque acá dice que el pueblo conocerá mi nombre. Conocer el nombre de Dios, conocer a Dios personalmente, es muy importante, queridos, porque religión no es solamente un templo de cuatro paredes, sino que religión es conocer a Dios, es conocer a Cristo, es ser amigo de Cristo, es comprender su voluntad, es confiar en Él. Así que por eso es tan importante que dediquemos tiempo todos los días para estudiar la Biblia, para orar, para entregar nuestra vida en las manos del Señor, para escuchar su voz a través de la Biblia, para registrar en un cuaderno, una hoja de papel, el versículo que tocó nuestro corazón, porque Dios a través de una palabra de la Biblia puede hablar profundamente a tu corazón. Pero tú tienes que tomar la decisión, tienes que ir al encuentro del Señor y entregar tu vida a Él. Por eso, conocer a Cristo es todo, yo diría para ti. Vamos a conocerlo. Solos no podemos vencer, pero con Cristo sí es posible porque Él nos da la victoria. Bueno, otra lección que quisiera mencionarte está en el versículo 7 y acá en el versículo 7 dice así. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué lindo. Este es un texto que habla de misión y cumplir la misión de Cristo es un privilegio, es una alegría. La liberación aquí en este contexto que fue predicha fue primero la de Israel, que fue rescatado de las naciones, ¿verdad? Que oprimían Israel. Pero en segundo lugar, ese texto está hablando de la mayor liberación que hay, la liberación del pecado, la liberación del mal, mediante el Mesías, el siervo sufridor, sufriente, ¿verdad? Que después vamos a ver con más detalles en el capítulo de mañana, el capítulo 53, que habla del Mesías. Pero cabe señalar que Isaías 52, desde el versículo 7 hasta el versículo 15, es una introducción al capítulo 53 que vamos a leer mañana. Así que prepárate porque el capítulo 53 es poderoso. Ora mucho al Señor antes de ir al capítulo 53, ¿verdad? Y bueno, y para leer esos versículos también. En ese contexto de presentación del Mesías, de presentación de Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor, la expresión buenas nuevas, o como aparece acá, alegres nuevas, se refiere al Evangelio. Tú puedes ver, por ejemplo, la misma expresión en Marcos, capítulo 1, versículo 1, el capítulo 2 y el versículo 10 también. Así que anunciar las alegres nuevas o las buenas nuevas, como aparece en algunas traducciones, no es solamente un deber, sino que un privilegio de cada uno de nosotros, porque cuando anunciamos las buenas nuevas, las alegres nuevas, nosotros somos transformados por Jesucristo. Bueno, otra lección que yo quisiera recalcar para ti está en el versículo 8. El versículo 8 dice, voz de tus atalayas, alzarán la voz. A una voz gritarán de júbilo porque con sus propios ojos verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Qué lindo, aquí habla de los atalayas, las centinelas, ¿verdad? Que ven al acercamiento del enemigo y advierten, pero también puede ver que el Señor se acerca para reinar.
Entonces los que participan en la misión son como que atalayas, como centinelas del Señor para presentar a las personas las señales del regreso de Jesucristo. Y pueden ver que el Señor viene. Los centinelas ven el regreso del Señor por la fe, ¿verdad? Y también por las profecías que se cumplen. De hecho, el regreso del Señor será visto por todos de manera literal, como dice Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 7 y Mateo capítulo 24 y el capítulo 25 también y otros versículos de la Biblia. El Señor vendrá para traer la salvación a la tierra y a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, otra lección que yo quisiera recalcar contigo está en el versículo 11. El versículo 11 dice, asimismo, apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis coisa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Bueno, y acá es interesante el versículo 11 porque mientras no venga el Señor debemos prepararnos, o sea, vigilar, prepararse, como dijo Jesús en Mateo 24, versículos 42 y 44. Pero la pregunta sería, ¿cómo preparar? ¿Cómo prepararnos, no? Bueno, el siguiente consejo se aplica principalmente a la Babilonia literal, pero también puede aplicarse espiritualmente a nosotros, como Apocalipsis 18, versículos 1 a 4. Entonces, por ejemplo, el versículo 11 dice, apartaos, salí de ahí, ¿no? O retírate de allí. Y Apocalipsis dice, para que no seas cómplice de los pecados de Babilonia. El versículo 11 dice, purificaos. Es decir, aquellos que se preparan para el regreso de Jesús deben buscar un crecimiento espiritual constante y evitar el mal. El versículo 11 también dice acá algo muy interesante. El versículo 11 dice, no toquéis cosa inmunda. Es decir, ten cuidado, querido amigo, querida amiga, ten cuidado con lo que ves, ten cuidado con lo que oyes, con lo que comes, con lo que bebes. Haz todo para la gloria de Dios, como dice 1 Corintios 10:31. Ten cuidado con lo que ves. A veces nosotros queremos recibir la unción del Espíritu Santo, pero estamos mirando cosas malas en la internet, en las películas, escuchamos músicas del mundo. Ten cuidado con lo que ves. El versículo 12 dice, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Interesante, ¿no? No saldréis apresurados o corriendo, ¿no? Ni huirás. Es interesante porque los israelitas se vieron obligados a salir apresuradamente de Egipto, pero no debería ser así el regreso de Babilonia. El plano espiritual que entiendo aquí es que no debemos apresurarnos para las actividades del día, porque acá hay una aplicación espiritual también, ¿no? No debemos salir apresurados o huyendo para las actividades que tenemos en nuestra agenda. Deténtete para escuchar la voz de Dios todos los días, para oír la voz del Señor, porque el versículo 12 dice, el Señor irá delante de ti. Si confiamos en Dios, Él irá delante de nosotros. Él se ocupará de la retaguardia. Confía en Dios y no salgas de casa solo. Confía en Dios y salga con la protección de los ángeles del Señor, con la dirección del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Los versículos 13 al 15 dicen, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia y que su aspecto no parecía de un ser humano, así asombrará él a muchas naciones, los reyes se cercarán ante la boca de él, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Interesante que el Mesías se humillaría, pero Dios lo exaltaría mucho. Tú puedes verlo también en Filipenses 2, 6 al 10 o Lucas 14, 11. Los poderosos de la tierra se sorprenderían de que un hombre tan insignificante para los estándares humanos pudiera tener una influencia tan tremenda en el pensamiento, en el curso humano y en el curso de la historia. Hoy millones de personas consideran un honor ser conocido como cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió por ti, Cristo murió por ti. Mañana vamos a profundizar un poquito más este importante tema que está en el capítulo 53. Pero hoy tenemos que decidir dedicar más tiempo a Dios. No apresurarnos cada día, sino dedicar tiempo en la presencia del Señor y buscar el Señor con todo el corazón.
Y bueno, yo quisiera recalcar entonces los 3 versículos que yo he subrayado y que anoté acá en mi agenda, en mi cuadernito especial. Así que te voy a mostrar. Los 3 versículos que he subrayado es el versículo 7, el versículo 9 y el versículo 12 que yo ya he leído para ti. El versículo 7 dice que son hermosos los pies del que anuncia las alegres nuevas. Yo escribí acá, esta promesa nos alegra y nos muestra el deseo de Dios para nosotros. Que seamos testigos, que seamos misioneros, que podamos llevar esperanza a personas que no la tienen. Porque cuando nosotros ayudamos a alguien, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros llevamos ayuda para una persona, nosotros mismos somos bendecidos y ayudados. Después yo escribí el versículo 9 porque en el versículo 9 a mí muestra que Dios me redimió y me consola. Y ahí no hay que tener miedo porque Dios cuida de mis problemas, de mis luchas, de mis dificultades. Él me redime del pecado. Así que hay pecados que nosotros no logramos vencer porque son mucho más grandes que nosotros. Nuestra fuerza no es pequeña, pero Dios es poderoso, es grande, Él es creador del universo. Con su palabra todo puede pasar. Y bueno, y el versículo 12 yo escribí también de manera especial porque es este último versículo donde dice, no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros. Así que para mí este es un llamado de Mateo 6:33 también para poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar como la primera cita en mi vida. Yo quisiera orar por esto para que sea una realidad en mi vida y en tu vida también. Vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre por la oportunidad que tenemos día tras día de buscarte, de alabarte, de conocerte, de confiar en ti. En este momento quiero poner en tus manos mi vida y la vida de cada uno que oran conmigo en este momento. Quiero pedirte, Padre querido, tus bendiciones, tu gracia, tu amor y que tú puedas salvarnos de nosotros mismos y ayudarnos a comprender tu gran amor, que nunca salgamos de casa sin buscarte, sin tu protección, sin entregar nuestra vida en tus manos. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana aquí para ser reavivados por su palabra. Chao, chao.